Muy buenas amigos míos, hoy vamos a estudiar el libro de Apocalipsis capítulo 1. ¿Estáis listos? Sí, pues adelante, empecemos la lectura. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, os aconsejo de leer Mateo 5 y el Salmo 84 para entender esta primera parte. Os invito. Después, mi interpretación, aquí pongo mis interpretaciones, es la siguiente. Está cerca para cada uno porque hay varios cumplimientos. El macro y el micro, el interior y el exterior. Está ocurriendo por todas partes. El cumplimiento más impactante para todos es la hora de nuestra muerte carnal, pero también puede tratarse de una prueba, tribulación, que enfrentaremos en nuestra vida. En cierto modo, es cada elección que hacemos y el estado de ánimo con el que la abordamos. Por ejemplo, yo tengo que elegir entre A y B. Tengo que tomar una elección. No puedo coger los dos, tengo que ir o por un camino izquierda o derecha, A o B. Si cojo B, pues es el apocalipsis de A. Si cojo A, pues es el apocalipsis de B. Es algo que está cerca, que ocurre en cada momento, en cada elección. Luego lo podéis ver una vez más como queráis, como un cumplimiento a escala mundial, como un cumplimiento personal, interior, exterior. El momento de vuestra muerte también es el fin de los tiempos para vosotros. Lo podéis ver como queráis. Esta es al menos mi interpretación. Pero sigamos. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí, para entender esto, vamos a ver otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, Isaías 11, y reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Proverbios 9. Aquí vemos los diferentes espíritus, porque aquí se habla de las 7 iglesias y que después vemos que son 7 espíritus y de los 7 espíritus que están delante de su trono, las 7 iglesias. Por eso os doy estos pasajes. Proverbios 9. La sabiduría ha edificado su casa, ha tallado sus 7 columnas. La sabiduría es una, pero vemos que se divide en 7 columnas. Colosenses 1. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primera de Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Es decir, que mi interpretación son las 7 iglesias, al igual que las 7 cabezas de la bestia, no son sino una sola. Si cortamos la cabeza, vemos una sola cabeza, un solo cuerpo en cierto modo. Lo que pasa es que da apariencias de ser varios. Nos gusta crear varios por el poder de la diversidad y de la creación, pero al final es uno solo, como los 7 espíritus de Dios, pero es un solo Dios. No sé si lo veis. Esto nos va a ayudar para entender las cosas que han de venir. Por eso lo cito, pero no voy a detallar mucho. Sigamos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir el primogénito de los muertos? Pues, en cierto modo, para mí, muchas cosas, pero para mí puede decir el primero en descubrir un secreto. Y para afirmar esto vamos a ver Lucas 8. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salir a la luz. El bebé, antes de existir, antes de estar vivo en el mundo, pues está en la oscuridad y sale a la luz. Es decir, que es el primero, la luz, la oscuridad, la muerte, la luz, la vida. El primero de los muertos, es el primero del primogénito de los muertos, es el primero que podríamos decir que sale a la luz, en cierto modo. Un secreto, aunque está oculto, no impide que la verdad esté presente. Al descubrir el secreto, se puede tener la impresión de que la realidad ha cambiado, pero no es sino nuestra percepción de ella que ha cambiado, nuestro punto de vista o punto de referencia. Como se diría, podríamos decir que el bebé empieza a vivir cuando sale. Bueno, hoy en día sabemos que no, pero
Antes podríamos haber dicho que el bebé venía a la vida cuando empezaba a respirar y todo, traer a la vida un ser vivo, es el momento que sale, pero el bebé ya estaba vivo antes y posiblemente aún más allá. No sabemos, pero la verdad está ahí, pero es solo la verdad es al final lo que nosotros decidimos que sea la verdad. La convicción que tenemos de la verdad es la verdad. Pero bueno, sigamos. Salmo 89. Allá David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Yo también, en el 27, después pasamos al 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hebreos 13. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Salmo 102. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Quiere decir que las cosas pueden cambiar en percepción, en apariencia, 7 cabezas cuando en realidad hay una, pero al final es siempre el mismo, es siempre la cabeza. Para dar un poco de fuerza a lo que dijimos antes. 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Descubrir el primero de los muertos. Consideramos que somos mortales, pero tal vez descubramos que somos inmortales, que nunca hemos muerto. Tal vez. Y descubrir eso sería como ser el primero de los muertos, el primero que sale, el primogénito de los muertos, el primero que sale de la muerte, en cierto modo, para descubrir una cosa que ya estaba ahí, pero que lo olvidamos o que ya está. Normalmente decimos revivir un momento, que sí que es algo que recordamos, revivir. Es como decir que aquel recuerdo ha muerto, nos olvidamos, pero estaba siempre ahí en nuestra conciencia, estaba archivado en alguna parte, pero cuando lo traemos otra vez lo revivimos. Todo esto, el lenguaje tiene secretos y tiene la revelación, en cierto modo. El libro de Apocalipsis, la Biblia y todo está en el día a día, en la vida del día a día, en las expresiones de los idiomas y todo, está por todas partes. Sigamos. Y el soberano jefe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, para entender esto, el soberano, reyes, ¿qué es el soberano? Que nos hizo reyes a nosotros. Vamos a entender Daniel 10, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Miguel, esto aquí, Daniel estaba, estaban en el exilio, estaban con el rey de Persia y Daniel trabajaba para el rey de Persia en este momento, al menos. ¿Y qué pasa? Pues Daniel hace su estudio bíblico, busca sus placeres, tiene placer en estudiar la Biblia. Bueno, antes no se llamaba la Biblia, pero en estudiar las escrituras, la historia de su pueblo, las profecías. ¿Y qué pasa? Pues tiene el rey de Persia que le da tareas que le ocupan y que le impiden ocuparse de su pasión, de sus pasatiempos, en cierto modo. Por eso, el príncipe del reino de Persia es un poco la autoridad que Daniel da al rey de Persia para ocuparse, dar prioridad a las tareas del rey. Podría decir al rey, no, lo siento, no me apetece hacer lo que tú me estás diciendo, tengo trabajo. Bueno, sería su sentencia de muerte, tal vez, pero si esa fuese su prioridad, podría hacerlo y estudiar en la prisión, esperando la muerte, podría. Pero las tareas del príncipe de Persia son la prioridad en ese momento. Me tengo que ocupar de mi rey para después poder ocuparme de mis cosas. Y es esto Miguel. Miguel es el que libera, en cierto modo, el que te permite ocuparte de las cosas de tu pasión, en cierto modo. Es decir que, y esto es importante, el soberano, lo veremos más adelante, Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Veis? Antes ibais según un príncipe, os gobernaba una fuerza que os impedía ver
otra cosa. Lo mismo que Daniel. El rey de Persia le impide, las tareas que el rey de Persia le dan, le impiden ver otra cosa. Y aquí mi conclusión, después de esto, es jefe, príncipe o rey sobre nosotros aquello que nuestra conciencia permite reinar. Las prioridades. Por eso que aquí en el Apocalipsis dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Al fin somos nosotros los reyes, porque tenemos conciencia que al final son nuestras prioridades que reinan. Si doy prioridad al rey de Persia, ya no es una oposición. Ya no estoy en oposición para ocupar una invasión. No, acepto aquella situación y lo acepto porque es mi elección y yo soy el que da permisión al rey de Persia de darme esas tareas y que yo les dé prioridad. Yo tengo el control. Nos hace reyes. Por eso, porque ya no vemos las cosas como oposiciones, como, pero mi prioridad es esto porque me das esto. No, tú me has dado esto, pues bueno, pues ahora será mi prioridad. Yo juzgo que sí, pues al final tienes razón, esto es más urgente, soy yo quien decido, no es el otro. Yo lo decido. Para Daniel, su vida tenía más valor que su búsqueda de las profecías y todo. Por eso no se opuso al rey de Persia. Es decir, que al final él era rey de sí mismo, pero probablemente no se daba cuenta, estaba muerto a ese conocimiento que lo podría liberar. Pero sigamos, aún es muy temprano para hablar de estas cosas. Oseas 8. Ellos establecieron reyes, pero no de mi parte. Constituyeron príncipes sin mi conocimiento. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Ellos mismos destruidos. Es decir, hacer prioridades que, en cierto modo, hasta te autodestruyen. Pero fue voluntad. Ellos se establecieron reyes, ellos establecieron prioridades sobre otras. Por ejemplo, antes la vida podía ser más fácil, pero nosotros quisimos el trabajar duro para tener al final cosas materiales, viento, ilusiones, vanidades. Lo construimos nosotros, fue nuestra prioridad. Somos reyes de nuestro destino. Sigamos, Lucas 10. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola para servir? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos, ha escogido, ha hecho el apocalipsis de una para tener la salvación de otra. Y no está perturbada. María no está perturbada. Escucha a Jesús, es su prioridad. Marta está haciendo una cosa, tiene su prioridad, es limpiar la vajilla, barrer el suelo, esa es su prioridad, en vez de escuchar a Dios, a Jesús. ¿Por qué entonces se afana? ¿Por qué se preocupa? Acepta tu prioridad. Si tu prioridad es limpiarla, tener la casa ordenada, más bien que escuchar a Jesús, pues no te preocupes de lo que dice Jesús. Es tu prioridad, es tu elección, es el príncipe sobre ti, tú lo has elegido. Estate tranquila, no mires lo que está haciendo el otro, no. Has elegido, has borrado, has puesto en el mundo de los muertos Jesús y María, que está escuchándolo, pues concéntrate, tu mundo de los vivos es ahora tus quehaceres. Si te preocupa, si tu prioridad es escuchar a Jesús, pues deja tus quehaceres y ve a escuchar a Jesús y a María. Y entonces no te preocupes de que la vajilla no está hecha, de que hay que pasar la fregona. No, ahora estás aquí, concéntrate donde estás y deja las cosas y no estés en todas partes al mismo tiempo, porque al final probablemente no estés bien exactamente donde tienes que estar. Estás por todas partes al mismo tiempo, es decir, que estás diluido, en cierto modo. Pero bueno, sigamos. Cada espacio-tiempo tiene sus propias prioridades para asegurar la vida. Claro, hay que tomar elecciones. Hay un momento que hay que comer, beber, trabajar, realizarse. Los judíos estudian mucho la Torá, están siempre estudiando la Torá, pero en un momento tienen que parar para comer, a menos que coman mientras que estudian la Torá, no lo sé. O van al baño, al momento tienen que ir al baño, parar la Torá. Hay prioridades. Y siempre hay un apocalipsis, un fin de los tiempos para las cosas que haces. Hay un fin de comer y hay un principio de estudiar, hay un fin de estudiar, un principio de jugar.
Y es bueno equilibrar todo, porque si tienes remordimientos, quiere decir que hay cosas en ti que no estás alimentando y te está turbando, te está destruyendo, en cierto modo, porque hay una diversidad en ti que se quiere manifestar. Y no todos somos iguales en eso. Pero bueno, por eso cada espacio-tiempo tiene sus propias prioridades. Salmo 145. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. El hecho de que haya muchas prioridades es una manifestación de la diversidad de Dios, de la grandeza de Dios. No es al contrario, deberíamos de ver eso como algo grande. Cuantas más cabezas cuantas más cabezas veamos, pues es un símbolo de la diversidad. Si solo ves una cabeza, pues qué pobreza, en cierto modo, pobreza o riqueza, todo depende de cómo lo mires. Pero bueno, sigamos. Mateo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Corintios, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, que en cierto modo el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo no es para el cuerpo es para el espíritu y el espíritu para el cuerpo. Una vez más podemos dividir, podemos ver cuerpo y espíritu, las cosas carnales son malas y las cosas espirituales son buenas, o así, o al mismo tiempo podemos ver, es decir, dos cabezas o ver una sola. Eso depende de vosotros. Pero no olvidemos, sí, la comida es para el vientre, para el estómago, y Dios destruirá el uno como el otro, sí, muy bien, pero Dios creó la comida y el vientre. Dios creó para destruir. Dios dio un tiempo al uno y dará un tiempo al otro. Por eso, en cierto modo, si lo vemos así, nada es malo, nada es malo. Pero aún es temprano aún para llegar a esto, pero ir pensando ya en estas ideas. He aquí que viene con las nubes. Lo que es invisible, secreto, se prepara para aparecer. Viene en la oscuridad, es igual en la tribulación. La luz se hace más visible en la oscuridad. Romanos 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo se va a glorificar Dios si no hay pecado? El pecado glorifica a Dios, glorifica a los justos, glorifica a los justos. No habría justos si no hubiese pecadores. No habría glorificación. Es decir, que el pecado es una forma de glorificar a Dios. Cuanto más diabólica y oscura sea la escena, más probabilidades hay de ver aparecer la luz. Por lo demás, cuando una necesidad se sacia, la búsqueda muere. Cuando una necesidad se sacia, la búsqueda muere. Quiere decir que estamos con Dios satisfechos, pues al final desaparece, no lo vemos. Es un poco como cuando quieres comprarte algo que te hace ilusión. Aquí hay que ser un poco materialista para ver este ejemplo, pero deseas mucho una cosa, trabajas muy duro para esa cosa, al fin te la compras, la tienes, o puede ser, deseas mucho una mujer, tener una buena mujer, al fin la tienes, la encuentras, para aquellos que no son materialistas, y al final te das cuenta que al final aquella ilusión desaparece y te dices, y aquello que tanto querías se convierte en algo casi invisible, casi ya no le das importancia, pierde su valor, en cierto modo, porque ya lo tienes, lo consideras ya como algo que ya está aquí, ya se convierte en invisible, desaparece. Es decir que para que Dios siga presente es importante que la necesidad de Dios nunca se sacie, es decir, que la búsqueda nunca termine. No sé si lo veis así, pero bueno. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y los que le traspasaron, los ciegos, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa, ¿qué quiere decir alfa? El primero, el dominante. En un grupo de animales, el macho alfa es el que domina. ¿Y el omega quién es? Pues el último, el dominado. Es decir, que él es el dominante y el dominado es el mismo. ¿Y qué pasa? El dominante come al dominado. Es decir, que es como el mismo cuerpo.
el mismo cuerpo, podemos decir, devorándose, pero es lo que permite su gloria, en cierto modo. Porque si solo hay un cuerpo perdido en el universo, ¿quién lo va a glorificar? ¿Cómo el cuerpo tendrá conciencia de sí mismo? Nosotros a veces tenemos conciencia de nosotros mismos porque hay los demás también. Y eso nos hace vernos a nosotros mismos desde puntos de vista diferentes. Todo ojo lo verá, incluso los ojos traspasados. Esto significa que no se trata de algo que pueda verse a través de imágenes, sino algo que se siente, es algo que está por todas partes. Cuando todo ojo lo verá, es un sentimiento que incluso tenemos, pero sin conciencia aún, sin darnos cuenta. ¿Qué es eso? La verdad está, pero hay que despertarse a ella. Isaías 44. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Marcos 9. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Muy interesante esto. Así los postreros serán primeros y los primeros postreros. Idea del vuelco. Alfa igual omega. Primero igual último, bueno igual malo. No sé si lo veis, pero sigamos. Primera de Corintios 11, 29. 1 igual 1000, igual 2000, igual el último número que queráis. 0 igual infinito. 1 de Corintios 11. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, que es un cuerpo que se come a sí mismo, pero no hay nada malo en ello. Es decir, que no pasa nada. Pero claro, si consideras que es malo, pues te estás juzgando a ti mismo porque tú estás en ese cuerpo. No sé si lo veis, y en cierto modo... Bueno, sigamos, hay tiempo para verlo. Romanos 14. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí. Notar bien la importancia del ninguno. Ninguno. ¿Tú crees que aquel vive para sí mismo? No, ninguno. Vive para Dios. Es decir, que si uno hace una cosa que tú juzgas mala, la hace para la gloria de Dios. Una vez más, no hay buenos sin malos. Es decir, que si uno sigue lo que tú juzgas malo, pues es para que alguien siga lo que tú juzgas bueno. ¿Lo entendéis? ¿Lo veis un poco mejor? Cuando uno dice este alimento es impuro, no como, pues lo hace, no come para dar gracias a Dios. Y el que dice, pues yo lo como porque Dios me lo ha puesto delante de mí, pues para dar gracias a Dios. Y el que ni piensa en Dios comiendo el alimento y disfruta con el alimento, pues eso es para bendecir a Dios también, en cierto modo. Dios se alegra, seguramente. No sé si tenéis animales en vuestras casas y les dais de comer. ¿Acaso nos da una cierta alegría verlos comer? ¿Acaso necesitan daros las gracias? No. El simple hecho de verlos comer ya os da alegría, ya es una bendición, ya os bendicen comiendo. No sé si lo veis así, pero bueno. Isaías 49. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre se embriagarán como con mosto. Y conocerá toda carne que yo soy el Señor Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Ves? Aquellos que dicen, no, pero aquellos hacen esto, se comen a sí mismos, se autodestruyen, son malos, sí. Pues tú también verás que también te comes a ti mismo. Tú también lo verás. Y ahí entenderás. La percepción de la realidad la hace real. Saber y aceptar que la realidad es solo una percepción, imagen, ídolo, nos salva de toda tribulación y nos permite dar gracias por la oportunidad de vivir esta percepción, capacidad de adaptación, evolución. ¿Qué creéis? ¿Que hay animales que nadan porque sí? ¿No? Porque tuvieron el deseo de nadar. Porque, según la evolución, salimos de la tierra. ¿Por qué? Porque hubo un deseo de salir de la tierra. Lo que, en cierto modo, la percepción de la realidad, si soñamos que podemos ir al cielo, que vamos a ir al cielo, iremos al cielo. Hemos conquistado el espacio, el aire, los aviones, los cohetes.
Y es solo el principio, y esto en poco tiempo. Imaginad lo que podríamos hacer. Podemos hacer todo aquello que soñamos. La percepción de una cosa la convierte en real. Yo creo que se puede transformar oro del plomo. Si realmente toda la humanidad se junta, hacen esfuerzos increíbles, lo harán, porque todo lo que creemos con fe, lo hacemos, lo podemos hacer. Solo hay que tener la fe suficiente para ello. Pero aceptar que la realidad es solo una percepción, quiere decir que saber que este ha hecho esto porque ha creído en esto, también me puede hacer a mí saber que si yo creo otra cosa, puedo, en cierto modo, crear un mundo paralelo, un mundo aparte, con otras leyes, con otras formas, con otra percepción, que al mismo tiempo será una percepción, en cierto modo. Pero esto nos puede salvar de la tribulación, sí. ¿Por qué? Pues porque sé que si no consigo llegar al final de mes, porque hay unas reglas, pues yo puedo crearme otras reglas en las cuales esto no es un problema. Puedo crearlo. Ahora, claro, todo depende de la capacidad de cada uno, o de la motivación, o de la voluntad, la prioridad, las prioridades, todo depende. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación es la vida en sí mismo. La vida es una tribulación, un combate continuo. Pues todo es... Aquí Juan se pone diciendo esto a nuestro nivel. Nos dice, yo también sufro, yo también sufrí, yo también sé lo que vivís. Se pone a nuestro nivel. Yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Yo estuve en el Espíritu en el día del Señor. La isla es importante, un lugar aislado, apartado. Yo estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra, prisionero en la isla. Es decir que, claro, crear vuestra realidad paralela os aísla, os pone prisioneros en vuestra burbuja, en cierto modo. Como el arca de Noé, también una burbuja, mientras que el mundo se destruye. Pues yo estoy en mi isla, en mi burbuja. Prisionero. Isaías 49. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos, los que vivís en las islas. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ya puedes estar en tu isla, te llamará, encontrarás el camino y todos vendrán a él. Segunda de Corintios 12. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Veis? Aquí ya Pablo, diciendo esto, ya está en un nivel que ya no hace diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Ya no hay cuerpo ni espíritu, ya no hay lejos y cerca, ya no hay isla y continente. Todo fusiona. Es el poder de la llamada de Dios que une a todos los pueblos, a todo lo que está opuesto. Ezequiel 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Este pasaje es interesante de Ezequiel porque Ezequiel va a ver un pueblo que considera injusto y va a estar turbado con lo que va a ver, porque las ideas que podía tener concebidas se van a derrumbar, como los cielos se caen, se abren, y va a tener una revelación. ¿Dónde estábamos? Lucas, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí están las prioridades, elecciones, el apocalipsis de uno y la salvación de otro. Eclesiastes 12, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Idea de la cosecha, lo que se separó quiere reunirse, lo que está lejos se acerca. Muy bien, sigamos. No quiero detallar tampoco mucho. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Para entender esto, Zacarías 4, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo en oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él.
Marcos 4. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No, es para ponerla en el candelero. Lucas 8. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Primera de Corintios 14. Y si a otro que está sentado le fuera revelado algo, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí prioridades, cada uno que coma a su tiempo. Compartiendo nuestra forma de ver el mundo, es como podremos tener una mejor visión de conjunto. Por eso que os hago esto. Comparto. ¿Estáis de acuerdo? Muy bien. Revelación. ¿No estáis de acuerdo? Apocalipsis. A la basura, al lago de fuego. No hay problema. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Para entender esto, Daniel 10, y alcé mis ojos y miré, y habiendo aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, etcétera, etcétera, el versículo 12, podéis leer, pero he saltado hasta el 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Ves? El poder de invocar un espíritu es el poder que nosotros somos el Señor. Y cuando yo llamo, vienen mis servidores, los espíritus. Las prioridades. La revelación pura, Espíritu Santo, se manifiesta en la debilidad. La luz es más visible en la oscuridad. Segunda de Corintios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy el último, entonces tengo más conciencia que soy el primero. Cuando sufro, cuando alguien sufre mucho, pues siente que tiene un mérito, que merece una recompensa superior. Es ahí que se siente más digno, más elevado. Cuidado, no elevarse mucho para no volver a ser el último también. Cuidado. Pero bueno, cada uno que elija lo que quiera, es todo por lo bueno. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce, bruñido, ardiente como en un horno. Para entender esto, Isaías 1, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como el grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lucas 12. ¿Es aquí los pecados? Podrían ser muy oscuros, se transforman, se limpian, sin problema. Lucas 12. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que no os preocupéis de nada, o preocuparos, es vuestro problema. O no os preocupéis de preocuparos tampoco, se podría decir así. Daniel 2. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Muy interesante este pasaje. Isaías 63. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Salmo 110. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Efesios 1. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mateo 6.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 19. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vamos a intentar ahora ordenar todo esto. Cabeza y cabellos purificados, ¿qué quiere decir? Pues sin remordimientos ni preocupaciones. Ojos con la llama de la vida, ojos ardientes, con la llama de la vida, gozo y motivación para avanzar, pero también una llama que purifica todo lo que ve para que todo sea puro ante sus ojos, ante su conciencia. Los ojos, todo lo que vemos, pasa por los ojos y después va al cerebro. Es ahí donde juzgamos lo que vemos, es aquí donde está el juicio. Por eso, ojos de fuego quiere decir que todo queda purificado y solo vemos bondad, solo vemos cosas puras. Puedes ver una escena terrible, pero con ojos de fuego, esta escena ves la gloria de Dios, ves lo que hay detrás de la imagen, ves lo que quitas, quemas lo exterior, lo que es destructible, en cierto modo, para dejar el espíritu que no se puede destruir. Sí, pues los ojos son como una puerta hacia el interior, el reino. Pies sólidos en fuego, porque pisan las preocupaciones y a quienes están bajo su dominio. Así que lo pisas todo, no te preocupas de nada, pasas por encima, pies también de fuego, sólidos. ¿Esto qué visión es esta en Apocalipsis? Pues es la representación del estado mental de este ser, tras la visión del demonio expulsado del cielo y arrojado hacia la tierra, bajo los pies, descrita en Apocalipsis 12, versículo 9 al 12. Esto es el estado de espíritu, pero ya vendremos más adelante. Y su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra 7 estrellas. Vamos a intentar ver lo que son las aguas. Apocalipsis 17. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estruendo de muchas aguas. El ruido de la corriente. Cuando pasa algo en el mundo, hay mucho ruido. Uno dice una cosa, otro dice otra. Mucho ruido. Al final, nada, pero parece que todos van en direcciones opuestas, pero no. Todos siguen una corriente. Es como estas olas que van por ahí, pero la corriente va en una dirección, aunque no lo percibas. Isaías 8. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Y esto es, al rey de Asiria con toda su gloria, el cual subirá sobre todas sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. Salmo 86. Todas las naciones que hiciste vendrán y se postrarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmo 19. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Salmo 98. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Isaías 62. Y serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema real en la mano del Dios tuyo. Zacarías 9. Y los salvará en aquel día el Señor su Dios como a rebaño de su pueblo, porque serán como piedras de diadema enaltecidas en su tierra. Primera de Tesalonicenses 2. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorie? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Aquí, ¿qué tenemos? Idea de una creación reunida en una sola voz, dándole el poder de recrear el mundo a su gusto. Todo lo que hacemos, incluso bajo la apariencia de contradicción entre unos y otros, o incluso entre nosotros mismos, no hace sino transmitir un mismo mensaje, la misma corriente, las mismas aguas, el del Espíritu único que vive en todos nosotros. Mateo 16. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué palabras? De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Veamos lo que quiere decir la espada de 2 filos. Jueces 3. Y se llegó a él,
el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo: «Tengo palabra de Dios para ti». Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda, tomó la espada de su lado derecho y se la hincó en el vientre. Una espada que corta la carne, una espada que puede también cortar más cosas. Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una espada que corta, pero cuando estamos cortados, pues podemos coser la herida, podemos separar con la espada y juntar después de haber sido separados. Separar permite juntar y juntar permite separar. Oseas 6. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Isaías 49. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta limpia, me guardó en su aljaba. La visión de la espada de doble filo es una imagen, ídolo, si queréis, podéis verlo negativo o positivo, no es problema. Será reemplazada por la palabra, pensamiento, razonamiento, que puede ser tan poderosa como una espada, el arma, y que puede cortar los dos opuestos, imparcialidad. Es decir, que puede separar, la espada de doble filo es como las llaves del cielo y de la tierra, lo que quieras cerrar, lo cierras, lo que quieras abrir, lo abres, es lo mismo. Éxodo 34, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, aquí vamos a ver la luz, lo que decía aquí, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora vamos a estudiar esta parte. Éxodo 34, 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Mateo 17, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Daniel 12, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Una vez más, cuanto más pecado, más gloria para los no pecadores, más brillo. Es decir, que unos brillan más porque hay otros que están más oscuros, en cierto modo. El hecho de brillar muestra hasta qué punto este ser es percibido como superior desde el punto de vista del que observa. Claro, cuando alguien brilla, cuando ves a alguien que te gusta mucho, estás así, porque brilla ante ti, pero si brilla ante ti es porque tú te estás rebajando mucho para que él brille. Si te sintieras igual, lo verías cara a cara, no te cegaría su mirada, estarías igual, te sentirías igual, pero si brilla es porque alguien se rebaja para que brille. Para que alguien brille tiene que haber uno que se siente inferior, pero no lo es. Pero al sentirse inferior permite que el otro se glorifique y en cierto modo permite a Dios de manifestar toda la diversidad. El hecho de brillar, como digo, es hasta qué punto este ser es percibido como superior desde el punto de vista del que lo observa. El objetivo es alcanzar ese nivel de excelencia para poder observar a este ser cara a cara, de igual a igual, para conocerlo en toda su intimidad, para poder ver su cara. Imagínate si ves tu personaje preferido, tu ídolo, un cantante, estás así, no lo vas a conocer, incluso vas a crear en él un sentimiento de cuidado con este que es muy pegadizo, me da un poco de miedo, como me mira, y no lo vas a conocer, mientras que si lo ves de igual a igual podréis tener una conversación más profunda, una conversación que no tendrías. No sé si lo veis, pero yo lo veo así al menos. Sigamos, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aquí vemos cómo se rebaja. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, sí, soy grande, soy maravilloso, pero también soy el último. Yo soy el primero y el último. Una forma de decir, soy como tú, tranquilo, y tú puedes ser como yo. Y el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Job 33, 6. Heme aquí en mi lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui, yo también formado. He aquí mi terror, no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Este es un amigo de Job intentando reconfortarlo, intentando ponerse a su nivel, aunque no estaba en su nivel. Pero bueno, 2 Timoteo 2, si sufrimos también reinaremos con él.
Si le negaremos, Él también nos negará. Éxodo 31, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Segunda de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Romanos 8, y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, pero que juntamente con Él seamos glorificados. Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir que, bueno, lo diremos más adelante. 1 de Corintios, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todos provenimos del mismo Espíritu y compartimos el mismo destino. No reconocerlo fomenta las jerarquías, con sentimientos de superioridad e inferioridad, causa de caída, pero también de elevación. Sí que tampoco hay nada malo en las jerarquías, pero saber que podéis salir del Apocalipsis también, podéis salir del fuego, si lo deseáis. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, Mateo 16, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atraes en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatarás en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves de la muerte y del Hades son las mismas que las llaves del reino de los cielos. Ya no hay dos, ya no hay una arriba y una abajo, son todo uno. Lo que en nuestra conciencia sea considerado puro, aquí Tito 1, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Lo que en nuestra conciencia sea considerado puro y sanador, podrá purificar y sanar, y lo que sea considerado impuro y causa de muerte, podrá contaminar y matar. Una vez más, vuestras prioridades, ¿qué preferís? ¿Ver pecado por todas partes o ver perfección por todas partes? O elegir, aquí hay elección, aquí hay pecado, ahora me apetece que aquí esto esté mal, pero mañana me apetecerá que esté bien. Sois el Señor. El mundo está hecho a vuestra imagen. Vosotros decidís. 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Para entender esto, puede parecer algo banal, algo que no damos importancia, pero es muy importante. Hechos 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos era un poco como ese candelero con la luz encima. No sé si veis esa representación, pero sigamos. Cuando el Espíritu Santo bajó sobre los discípulos. 1 de Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? 1 de Corintios 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Veis? Hay 7. El candelero tiene 7 ramas, pues se reparte 7 llamas. 7 llamas, 7 espíritus. 7 espíritus cuando es uno solo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Veis? Hay mucha diversidad, pero un solo cuerpo, un solo espíritu. Romanos 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto me recuerda también a aquel pasaje del poseído, que decía, cuando Jesús habló al poseído para expulsar sus demonios, le dijo, respondieron los demonios, somos legión, somos muchos en un mismo cuerpo. Pero aquí vemos, lo podemos ver como algo malo, diabólico, pero aquí es exactamente lo mismo,
pero visto de un punto de vista positivo. Así que expulsó los demonios, los espíritus, para darse cuenta del cuerpo interior que había. No sé si lo veis. Bueno, me callo. Noción del pasado, presente y futuro. Intemporalidad de las palabras. Noción también del microcosmos en el macrocosmos, una forma de fractal. Los 7 candeleros tienen 7 brazos cada uno, donde cada brazo representaría a su vez otro candelero. Un candelero, 7 brazos, 7 ramas. Pero de una rama podría representar también a su vez un candelero con otros 7. Podemos dividir hasta el infinito, podemos partir con esa espada a doble filo y dividir hasta donde queramos, en un sinfín de cosas, lo que trae más diversidad, del grande al más pequeño. ¿Dónde estaba? Sí, aquel que camina en medio de los candeleros tiene el poder de los 7 espíritus en su mano derecha, pero entregará ese poder encendiendo los candeleros al depositar un ángel, una luz, en cierto modo, un espíritu, por candelero. Iglesia, es un poco la transmisión de una idea. Yo recibo una revelación, pues voy a encender ese fuego. Yo recibo ese fuego, una revelación, pues voy a transmitir ese fuego a otra persona que a su vez va a transmitir a otra y a otra y a otra. Y multiplicamos, creamos la diversidad y encendiamos el universo entero con ese fuego, con esos candeleros. ¿Dónde estábamos entonces? Me he perdido. Y aquí estamos. Apocalipsis 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. 1 Corintios 15. Luego vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 2 Tesalonicenses. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, las prioridades, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vemos que el inicuo y la venida del Señor están muy unidas. Podría ser la misma cosa. Podría ser la destrucción del inicuo, podría ser la revelación de lo que era lo que llamábamos inicuo. No lo sé, sigamos. 1 Samuel. Y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Juan 5. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. A veces creemos que tomamos decisiones, pero todo está inspirado de lo que ya se hizo y de lo que ya vimos. Es decir, podemos llamar el Padre, lo que estaba antes. Todo está ya, estamos influenciados. Aunque huyamos de la influencia, ya es una influencia huir de la influencia. No se puede huir del Padre. Juan 16, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Crear, destruir, crear, destruir. Espíritu es carne, el espíritu quiere ser carne, la carne quiere ser espíritu. Y al final podemos ver este movimiento y si va muy rápido, pues al final se fusiona y es uno solo. Génesis 2. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón, esta será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Mis traducciones son un poco, lo hice un poco en automático, las traducciones, por eso mirad vosotros en vuestras Biblias, porque las traducciones son un poco mediocres. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Juan 7. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. 1 Pedro 2. Acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente
existe por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Este ángel, depositado por candelero, heredará a su vez el poder y lo distribuirá entre los 7 brazos de cada candelero como un edificio, iglesia, templo que se construye, añadiendo a una piedra a la edificación en todas las escalas de la creación, de los más pequeños a los más grandes. Un poco omnipresencia de las palabras, es un poco el mundo, la diversidad. Todo se va creando y cuanta más diversidad, podríamos decir, más alejados de Dios, más invisible es Dios. ¿Por qué? Pero está aquí, está en todo, pero lo vemos menos, pero es el precio a pagar por la diversidad, y es una forma también de, cuando lo veamos, veremos que esta diversidad, en cierto modo, es la riqueza y la grandeza de Dios. Los discípulos reciben el Espíritu Santo, ellos a su vez se convierten en la vela con la llama, el Espíritu Santo. Cuando recibes el Espíritu Santo, tú te conviertes en Espíritu Santo a tu vez y puedes encender, y ellos a su vez transmiten este fuego a otros para encender el mundo con pureza. En esencia, es el poder de difundir una idea que se convierte, que se materializa en la mayoría de los casos. Bueno, aquí acabamos el estudio del Apocalipsis 1, os dejo el Apocalipsis 2 para una próxima vez, espero que os guste y os digo hasta pronto. Adiós.